Muy bien, entonces, resumiendo, ¿cómo vamos a calcular la deriva? Primero tenemos que establecer si nuestra estructura es regular, si no tiene las irregularidades iniciales que generan torsión, para con eso ir seguros y decir que sí podemos calcular esa deriva en el centro de masa. Indiscutiblemente, la estructura que estamos analizando pues es bastante regular. ¿Listo? Aquí están las plantas en los 3 niveles. Es una estructura regular, entonces vamos a calcular esa deriva en ese centro de masa. Recordemos que decíamos tenemos que calcular un efecto traslacional que les decía está asociado al efecto directo. Entonces, con esto calculamos traslación. Un efecto torsional en el cual tendríamos que sumar el efecto indirecto más el efecto ortogonal, los dos efectos que me hacen torsión. Entonces, aquí tendríamos, no recuerdo cómo le llamamos a este, si rotación o creo que era rotación, y con base en el índice de estabilidad podemos establecer si le sumamos el efecto P delta. Entonces vamos a calcular uno a uno esas derivas o ese desplazamiento para este ejercicio en el centro de masa. Entonces, estructura regular. Entonces vamos a calcular la deriva en el centro de masa. El primer efecto es el efecto de traslación. Entonces miremos el primero, que es traslación. En este efecto de traslación decíamos entonces la deriva en el centro de masa va a ser con base también en la combinación, o sea, no recuerdo qué combinación fue que utilizamos. 100% del sismo en Y, 30% del sismo en X, ambos positivos. Entonces, la combinación que vamos a utilizar SY más 0.3 SX. O sea que estaríamos con el efecto directo más grande en la dirección Y. Entonces, sería deriva del centro de masa en la dirección Y. Va a ser igual al cortante de piso, porque tiene que calcularse en cada nivel, en cada centro de masa de cada nivel, sobre la sumatoria de la rigidez de piso en la dirección Y. Esa rigidez de piso está asociada con los pórticos. A ver si aquí tengo los pórticos. Les decía que estas rigideces creo que hay que corregirlas, igual voy a seguir trabajando con esas. En la dirección Y tenemos los pórticos del eje A, este no me interesa, del eje B y del eje C. Me voy a limpiar esta.
tercer piso, segundo piso, primer piso o primer entrepiso. Entonces, si quiero la rigidez, acá voy a resumir también esa rigidez. Aquí tenía resumidos los datos que se habían obtenido en la clase pasada. Ahora voy a resumir rigidez de pórtico en la dirección Y en kilonewton por metro. Entonces, en el primer piso, este es primer nivel, segundo nivel y tercer nivel. En el primer nivel, en la dirección Y, tengo 1, 2, 3 pórticos. Sería el pórtico del eje A, B y C. Los tres pórticos en el primer nivel tienen la misma rigidez, 8093. Entonces, para el primer piso tendría 8093 por 3 pórticos. En el segundo piso, lo mismo, tengo 3 pórticos A, B y C en el eje Y, pero ahora el pórtico del eje B es menos rígido, entonces sería 2 pórticos con rigidez de 4081 por 2, que serían los pórticos del eje A y del eje C, más la rigidez del pórtico del eje B. Listo. Y la rigidez en el tercer piso, que sería solamente la de los pórticos del eje A y del eje C. Sería 2 pórticos con rigidez de 2865 por 2. Bien. Entonces, la rigidez total en Y, en este primer piso, sería de 24.279. Por aquí tengo 11.027 y en el tercer piso 5.730. Esa sería la rigidez de pórtico en cada piso. Con esa rigidez puedo pasar a determinar entonces cuál es el desplazamiento del centro de masa en cada nivel. Entonces, miremos la deriva en el centro de masa en el piso 3. Todos ya sabemos que es dirección Y, voy a colocar acá arriba dirección Y. Dirección Y. Entonces, deriva en el centro de masa en el piso 3. Sería igual al cortante en el piso 3, que sería 153.77 kilonewton dividido la rigidez del tercer piso, 5.730. Tendríamos deriva de 0.027 metros, 2.7 centímetros. Vamos con la deriva en el centro de masa en el segundo nivel. Sería el cortante en ese nivel 387.08 entre la rigidez de pórtico en la dirección Y, que era 11.027 kilonewton. Estaría dando una deriva de 0.035 metros. Y la deriva en el centro de masa en el primer nivel, cortante 530.25 entre la rigidez de 24.279.
deriva de 0.022 metros. Entonces ahí tenemos los efectos directos por traslación. Ese es el que domina, ese es el efecto más grande. Vamos a ver ahora los efectos que se le suman por rotación. Entonces, por rotación decíamos que lo que hacíamos era proyectar a partir del centro de rigidez, proyectar la distancia desde el centro de rigidez hasta el borde de la losa. Ahora les copio la imagen. Entonces proyectamos la distancia desde el centro de rigidez hasta el borde de la losa y ahí tenemos, si proyectamos en el eje Y, tendríamos lo que se desplaza en X, pero me interesa es el desplazamiento en Y porque estoy sumando, es un efecto directo en la dirección Y, entonces me interesa este desplazamiento. Y este desplazamiento era igual a esa proyección en el eje X por el ángulo de rotación. El ángulo de rotación ya lo teníamos. No, aquí nos toca calcularlo porque tenemos que sumar dos efectos. Entonces, calculemos el ángulo de rotación. Ángulo de rotación del tercer piso. Vamos a decir que es el efecto indirecto más el efecto ortogonal entre la rigidez torsional. Entonces tenemos momento del efecto indirecto 44.59 más momento del efecto ortogonal 39.21 entre la rigidez torsional que es de 102.474.8. Muy bien, entonces con eso calculamos el ángulo de rotación del tercer piso. Da un ángulo de rotación de 0.00082 radianes. Muy bien, teniendo ese ángulo de rotación, entonces pasamos a determinar el desplazamiento torsional en la dirección Y. Les decía, es la prolongación sobre el eje X' por ese ángulo de rotación. Entonces, miremos, aquí creo que sí está bien ubicado ese centro. Por aquí tengo el centro de rigidez, entonces en el centro de rigidez saco mis ejes auxiliares X', Y'. Y me interesa determinar, voy a proyectarlo hasta el final. Muy bien, aquí X' y aquí Y'. Entonces me interesa la distancia en X, desde el centro de rigidez, mido esa distancia, que sería en este caso pues igual 2.70, esto no se ve. $2.70 y así lo hacemos para todos los niveles.
Centro de rigidez para los niveles 1 y 2 sería el mismo valor. $2.73 en este caso, igual que para el primer nivel. Muy bien. Entonces, con eso calculo deriva por torsión en la dirección Y, sería la distancia en X. Para el tercer nivel sería 2.70 por el ángulo de rotación 0.00082. Con eso entonces ese desplazamiento vendría dando súper chiquito 0.0022 metros. Lo mismo hago para el segundo piso. La torsión en el segundo piso por efecto ortogonal y efecto directo sería 100.59 más 63.71 dividido rigidez torsional 86.703. El ángulo de rotación sería de 0.0189 radianes. Con eso entonces el desplazamiento, esto sería en el tercer piso, torsional en la dirección Y en el segundo piso, sería esto por la distancia 0.052 metros. Y en el primer piso, rigidez indirecta 134.95 más ortogonal 78.74 dividido rigidez torsional daría un ángulo de torsión de 0.0013 radianes, y con eso el desplazamiento por torsión en el primer piso va a ser igual a 0.036. Listo. Ahí tenemos entonces los valores de rotación. Miren, comparen los valores, ¿no? El directo es el que más aporta. ¿Listo? Entonces, siempre que la rotación sea pequeña, esto va a pasar. Si ese efecto de rotación va aumentando, si tu estructura es muy irregular, la rotación puede ser significativa y empieza a controlar. Pero pues, para este ejercicio y aplicando el método de la fuerza horizontal equivalente con esa restricción, vamos a estar siempre con la condición de trabajar estructuras regulares. Listo, teniendo esos dos efectos, nos quedaría el efecto P delta. Del efecto P delta decíamos, tenemos que primero establecer si pues ese efecto vale la pena considerarlo o no. Para eso necesitamos calcular el índice de estabilidad y luego determinar si es mayor que, si es menor o igual que 0.10, decimos vamos a despreciar los efectos P delta. Si es mayor a 0.10, entonces consideramos el efecto P delta. Entonces, si esto es menor o igual a 0.10, entonces no efecto P delta. Si es mayor que 0.10 pero menor que 0.30, entonces calcular efecto P delta. Y en caso de que ese índice de estabilidad sea mayor que 0.30, yo miro cómo es la igualdad, sea mayor o igual que 0.30, entonces
es una estructura, ¿cómo fue que se clasificó? Potencialmente inestable. Sí. Hay que rigidizar, es la opción más fácil. Entonces calculemos ese índice de estabilidad. Tenemos cortante de piso, tenemos altura de piso, tenemos la posición o la deriva en el centro de masa. Nos faltan las cargas que se van acumulando. Así que aquí me disculpan, voy a subir muchísimo donde están esas cargas. A ver, ¿dónde empezamos? Ustedes tuvieron que haberme dado en algún momento, a ver, no, esto está más atrás, cuando calculamos esto de aquí. Aquí tenemos carga, tenemos altura. Y aquí está carga muerta nada más. Me falta carga viva, a ver si yo tengo unos datos más bonitos. Bueno, aquí ya tenemos, en esto tenemos lo de las columnas, estoy segura. Tuvimos que haber metido lo de las columnas, sino que es que no recuerdo bien. Calculamos el cortante total. 262, estos son los pesos en cada piso. Sí, tenemos que tener columnas. Y faltaría solamente la carga viva. Entonces voy a llevarme estos datos. Esto es carga muerta, con eso calculamos el método de la fuerza horizontal equivalente. Muy bien, entonces tenemos, esto sería carga muerta D y falta L. Tomémoslo primero en kilonewton metro cuadrado. Esta es una estructura de uso residencial. Realmente en primer y segundo entrepiso solo hay habitaciones, entonces la carga viva sería de 1.8, 1.8. A nivel de cubierta, la pendiente de esta estructura, podemos tomarla, creo que está bajita, de 0.5 kilonewton metro cuadrado, diciendo que la pendiente es menor a 15 grados. ¿Listo? Entonces, de ahí tenemos ese dato. Necesito el área, y qué pena que vuelva a subir de esta manera. El área es 21.6 y 34. Entonces aquí voy a colocar área en metros cuadrados. Tendría 21.6, 21.6 y 34.56. Con eso entonces calculo la carga viva puntual en kilonewton, luego sumo carga muerta más carga viva, las dos en kilonewton, y con eso puedo obtener la carga total gravitacional. Por aquí tendría una carga de 38.88, 38.88 y 17.28. Con eso sumo 262.3 más 38.88, tendría 301.18 en cada piso, ¿no? 214.7
sería 253.58 y 113.18. Recordemos que esta carga PI se va acumulando. Esta es acumulada desde el tercer piso hacia abajo. Entonces a nivel de cubierta tendría 113.18. En el segundo piso tendría 113.18 más 253.58. Tendría 366.76 y por acá tendría 301.18 más 366.76. 667.94. Muy bien. Reemplacemos los valores de la deriva en el centro de masa por traslación, solo por traslación, que es el efecto más grande en realidad, son estos valores. Entonces, en el tercer piso tendría 0.027, segundo piso 0.035 y primer piso 0.022. Deriva en metros. Me falta el cortante de piso, esto ya lo tenemos por acá arriba. B sub I en kilonewton ahí están los cortantes y me falta la altura de piso, pues estas sí ya las teníamos o las sabemos pues de la información. HP sub I en kilonewton es 250 y si no estoy mal este es 245. Sí. Muy bien. Entonces tenemos toda la información para calcular su índice de estabilidad. Por ejemplo, miremos Q sub 1 en el primer piso, sería la fuerza acumulada del primer piso, 667.94 por el desplazamiento por traslación del centro de masa, 0.022, entre el cortante de piso, 530.25 por la altura de piso, 2.50. Estaría dando un índice de estabilidad de 0.011. Q sub 2 igual 366.76 por la deriva en el centro de masa, 0.035 sobre cortante de piso, 387.08 por 2.50. .013 y Q sub 3 sería
113.18 por 0.027 dividido 153.77 por 2.45. Mucho más pequeño, 0.081. En todos los casos, este índice de estabilidad nos da menor que 0.10, menor que 0.10, menor que 0.10. Entonces lo que me dice es que no hay que calcular el efecto P delta. Si se calculara, hagamos el ejercicio, si se calculara, tiene que dar muy pequeño, por eso la norma te está diciendo, pues no vale la pena calcularlo, porque es muy pequeño. Entonces, si se calculara, la expresión que utilizamos es la siguiente. Voy a escribirla aquí como ejercicio nada más. Calculamos el efecto P delta en la dirección Y del tercer piso, sería el desplazamiento del centro de masa en la dirección Y en el tercer piso por el índice de estabilidad que da en el tercer piso, 0.0081, sobre 1 menos el índice de estabilidad. Esta deriva en el centro de masa es 0.02, en el tercer piso, 0.027. A ver, 0.0081 dividido 1 menos 0.0081. Esto da un factor súper chiquito de 0.0082. ¿Ven? Es un porcentaje muy pequeño. Entonces, pues no vale la pena. Por la deriva en el centro de masa, 0.027. Este es 0.027. Entonces, miren lo que da, 0.4022. Esto se puede decir es cercano a cero. Por eso no se calcula. No vale la pena considerarlo. ¿Listo? De ahí entonces que la deriva va a quedar solamente para el efecto directo y el efecto indirecto o el efecto de rotación. Entonces, resumiendo resultados, tendríamos lo siguiente. En resumen, por aquí tendría deriva en el centro de masa en metros, deriva torsional, y esto es ambas para Y, en metros. Entonces la deriva en el centro de masa está dando 0.022, 0.035 y 0.027. La deriva por torsión estaría dando en el piso 3 0.2022, piso 2 0.2052 y piso este es piso 3 0.2022 y 0.2036 para el piso 1. Entonces, la deriva total va a ser sumar estos dos efectos. Coloquemos de efecto P delta
pues que todos los valores se desprecian, no hay necesidad de calcularlos, 0 y 0. Y ahora sí, sumamos estos y nos da la deriva total. Tendríamos para el primer piso deriva de 0.004 0.058 en el primer piso, unidades en metros. Ay, perdón. 0.0256. $256 0.402 y 0.292. Esas serían las derivas totales. Ahora, ¿contra qué calculamos esa deriva total para establecer si la estructura es lo suficientemente rígida? Contra la deriva máxima de la NSR 10. Esa deriva máxima depende del sistema estructural. Estamos con pórticos, en concreto reforzado, y la deriva máxima sería en decimal, o sea, igual al 1%. Al 1%. Pasemos esto a decimal. Decíamos entonces, si quiero esa deriva adimensional, va a ser los desplazamientos relativos o simplemente la deriva con dimensiones, la deriva dimensional entre la altura de piso. Entonces aquí coloquemos los datos, altura de piso, HP en metros, HP sub I, y con eso tenemos deriva total adimensional. Altura de piso 250, 250 y 245. Entonces tendríamos esto dividido 245, tendríamos una deriva de 0.012 0.016 y 0.100 0.01. ¿Listo? Entonces, ¿qué podemos concluir de esta condición? Para el primer caso, pues está justo en el límite, entonces digamos que están iguales. Aquí tenemos que la deriva que estamos calculando es mayor que el límite de la NSR 10. En el tercer piso, un poquito mayor, pero está cerca de cumplir. Entonces aquí estaríamos ok, esta no cumple y no cumple. Entonces, como no cumple deriva, ¿cuál sería la solución? Pues seguir, no podemos seguir así. ¿Qué haríamos? Pues tenemos que rigidizar la estructura. Entonces, se debe
rigidizar la estructura. Hay que aumentar, miremos cómo se están calculando esas derivas, está en función, pues las cargas no podemos hacer nada, con el sismo no podemos hacer nada, quitarle peso a la estructura, pues no, va a cambiar cuando cambiemos secciones transversales, pero no le podemos bajar peso ni bajarle el sismo. Así que la única solución coherente es aumentar estas rigideces. Si aumentas la rigidez de pórtico, también vas a aumentar la rigidez torsional, que se utiliza para calcular el ángulo de rotación. Entonces, esa sería la única solución. Así que debemos aumentar la rigidez de la estructura inicialmente, y sería lo que propondría, aumentar secciones de las columnas. Las columnas son las que más aportan para esa rigidez total de la estructura y para disminuir ese desplazamiento lateral. Entre más rígidas las columnas, más te aumenta la rigidez de pórtico. La viga aporta un poquito, pero no tanto comparado a la columna. Entonces lo inicial debe ser mejorar aumentar esa inercia de las columnas. Esto está pasando en la dirección Y con esta combinación. Hay que ver qué pasa con la combinación en X. A ver si en X es más rígida la estructura. Puede que sí, porque tenemos pórticos más rígidos en esa dirección, entonces puede que cumpla. Pero hay que establecerlo. Igual está cercana a cumplir, tampoco está tan crítica. Entonces es aumentarle simplemente la rigidez un poquito. Aunque el primer piso cumple, el primer piso está cumpliendo, la sección de las columnas tenemos que aumentarla desde el primer piso. Entonces, se aumentan esas columnas unos 3 o 5 centímetros, como yo creo que con 5 centímetros ya tiene que cumplir, o sea, trabajar con columnas de 35 por 35. Tenemos que aumentar sección de columnas, aumentamos rigidez. Recuerden que ese peso de esas columnas pues hay que corregirlo, donde calculamos precisamente ese peso total para calcular las fuerzas sísmicas. Esto va a cambiar, no mucho, pero va a cambiar. Estos valores van a cambiar desde la fuerza sísmica. Entonces hay que hacer esa corrección. ¿Hasta cuándo? Hasta que cumplamos ese requisito de deriva. Entonces ese sería el primer chequeo a realizar. Ahora, ustedes dirán, bueno, ¿y el pórtico que sacamos en la última clase, el pórtico plano, para qué sirve? Entonces, este pórtico plano. Este pórtico plano va a servir si queremos calcular esas derivas por cada punto, o sea, establecer cada punto de la estructura cómo se mueve. Entonces lo más fácil es analizar un pórtico sometido a esas cargas laterales y establecer si ese pórtico cumple. Entonces a este pórtico le calculamos estas cargas laterales. Muy bien. Entonces, haciendo análisis matricial o método pendiente de formación, el que ustedes hayan visto, le podemos quitar inicialmente esta carga gravitacional y analizarlo solamente con sismo, porque incluso desde el análisis estructural ustedes tuvieron que haber visto que para calcular un desplazamiento lateral, pues las cargas gravitacionales o no aportan nada o antes le quitan efecto. Entonces lo más crítico es solamente con cargas laterales. Así que este sería pórtico del eje A solamente con sismo. Solo con sismo
para la combinación de el sismo en Y más el 30% del sismo en X. O sea, aquí tiene efecto indirecto. En esa fuerza sísmica hay un efecto indirecto generado por la torsión. Entonces, con análisis estructural, usted puede determinar este pórtico, pues cómo se desplaza lateralmente. Listo, entonces determinamos cuál es este desplazamiento de 1, desplazamiento de 2 y desplazamiento de 3. Calculamos esos desplazamientos. Entonces aplicamos de nuevo análisis estructural. Con análisis estructural calculamos delta 1, delta 2, delta 3. O sea, los desplazamientos laterales salen de ese proceso. Ahora simplemente calculamos deriva. La deriva del piso 1 va a ser el desplazamiento en el piso 1 porque abajo pues tenemos 0. La deriva en el piso 2 va a ser el desplazamiento en el piso 2 menos el desplazamiento en el piso 1 y la deriva en el piso 3 va a ser el desplazamiento en el piso 3 menos el desplazamiento en el piso 2. Entonces tenemos esas derivas. Tenemos cómo se mueve ya el pórtico lateralmente. De ahí ya tenemos de forma directa, valga la redundancia, el efecto directo, o sea, esa traslación. Y de forma indirecta tenemos un porcentaje de esa fuerza sísmica asociado a un cortante indirecto. Nos falta establecer el efecto P delta. Entonces, ese efecto P delta, para ese pórtico, pues hay que establecerlo como vimos también en la clase pasada para un pórtico plano. Hay que determinar cuál es la carga que va bajando por cada viga, acumularla, esa sería la carga P sub I. Por P sub I, aquí tenemos la rigidez de pórtico que se conoce y tenemos la altura de piso. Entonces vamos inicialmente a establecer por ancho aferente cuál sería la carga en ese pórtico. Ay, no. Yo les había dicho que el sentido de trabajo de la losa y también de las correas será este. Entonces el pórtico del eje A está trabajando, está recibiendo tanto como cubierta como losa de entrepiso. Recordemos esas cargas gravitacionales. Bueno, carga viva, ya sabemos, es de 0,5 kilonewton metro cuadrado. A ver, carga viva en kilonewton metro cuadrado sería 1,8 para los entrepisos y 0,5 para cubierta. Muy bien. Altura de piso, HP sub I en metros, 2,45, 2,50 y 2,50. Rigidez de pórtico, KP sub I en kilonewton metro,
Esa rigidez de pórtico está por acá arriba. Yo copié ese pórtico del eje A, aquí está. Entonces, en el piso 3 sería de 2.865, piso 2 4.081 y piso 1 8.093. Listo. Me falta, ya está HP sub I, KP sub I y me falta la carga muerta. De la carga muerta, a ver cómo fue que obtuve estos de aquí. Estos están en kilonewton metro cuadrado. Son estos resultados: 12.14, 9.44 y 2.78. Sin embargo, aquí están metidas, bueno, sí, están las columnas, está bien. Trabajemos con esas, aunque aquí mitad de columnas hacia arriba, tendríamos que restarle un tantico a este entrepiso. Voy a llevarme toda esta tabla. Entonces, para cada entrepiso la losa está muy bien, las vigas también. De las columnas es lo que va a cambiar un poco. A ver, esas columnas eran de punto 3 por punto 3 por 24, 250 sería 5, 25 dividido 2. Y por, tengo 6 columnas. Si no, sí, 6. 16 punto dividido 21.6 punto 75. A ver, tengo mitad, entonces tengo que reducirla un poquito. Sería punto 3 por 24 por solamente lo que está hacia arriba, que sería 1.25 por 6 columnas. Y esto dividido 21.6. Listo, entonces sí, le bajamos solamente la mitad aquí, porque aquí estaría considerando de las columnas de primer piso, la mitad va hacia arriba, la mitad va hacia abajo, como hacíamos con el método de la fuerza horizontal equivalente. Pero acá no, acá vamos acumulando las cargas de arriba hacia abajo, y las columnas de primer piso pues bajan a la cimentación toda directa. Necesito la carga que podría concentrar en nivel del entrepiso exactamente. Entonces este valor baja a exactamente la mitad, 0.75. De resto todo se mantiene. Entonces sería aquí una carga de 11.39 y de resto igual. Entonces carga muerta en kilonewton metro cuadrado. En el entrepiso sería 11.39 más segundo entrepiso 9.94 y a nivel de cubierta 2.78. Ahí sí estoy acumulando columnas, listo, aunque podríamos de alguna forma redistribuir. Esto da casi igual, da 1.50. O sea, lo que me va a cambiar es el peso de las columnas, pero era porque aquí tenía por abajo 2.50 y por arriba 2.45, por eso daba ese 2.49. Pero esto en realidad debería dar 1.50, considerando pues que la estructura tiene los niveles de esta forma. Ok.
Entonces tendría estos niveles, perdón que no quedó a escala, 250, 250 y 245. Y en cuanto al peso de las columnas, sería lo que baja, lo que se concentra. Entonces voy a trabajar exactamente así. Aquí baja el peso de columna, sería igual a el peso específico del concreto por el área de la columna por la altura, que sería 245. Igual aquí, peso de columna, peso específico del concreto por el área de columna por la altura, que es 250. Eso sería lo que baja. ¿Listo? A nivel de cubierta, en teoría, no debería haber peso de columna, entonces vamos a corregir eso de una vez. Voy a trabajar como es para que ustedes no tengan dudas respecto a eso. Así que solamente estoy corrigiendo ese peso de columna. Miren, a nivel de entrepiso, del entrepiso 1 sería columnas de punto 3 por punto 3. No estoy corrigiendo, sé que no cumple rigidez, pero voy a trabajar con esa a seguir trabajando con esa sección transversal. Punto 3 por punto 3 por la altura de esas columnas en ese entrepiso, que sería 250 por 6 columnas. Y eso lo divido entre el área, que era 21.6, porque estoy trabajando con un área trabajando con cargas en kilonewton metro cuadrado. Entonces voy a redistribuir mejor esto. Entonces ahí tendría, ¿sí? 6 columnas, 21.6, 1.5. Aquí va igual, 1.5. En el siguiente entrepiso, o sea, esta me da una carga de 1.5 kilonewton metro cuadrado para el peso de columnas. Y aquí el peso de columnas total, allá, si no estoy mal, sí, estaría con 4 columnas nada más, punto 3 por 24 por 245 por 4 columnas, y esto lo divido entre 34.56, 0.61. Y a nivel de cubierta, pues no tengo columnas. Estas son las cargas ajustadas para lo que voy a calcular aquí. La losa sí se mantiene, está justo en ese nivel, las vigas se mantienen, están muy bien en ese nivel. Los muros están calculados también con una altura equivalente a lo que hay en cada entrepiso, está perfecto. Correas, cerchas, otras instalaciones está bien, piso, cielo raso, eso está bien. Entonces, trabajaría con una que ya me olvidé de acá. 12.14, aquí estaba bien, este lo estaba trabajando bien. $12.14, aquí tengo 9.94 menos 1.49 y más .61, 9.06. Y por acá tengo 2.46. Entonces corrijo, $12.14, 9.06 y 2.46. Muy bien, ahora sí miremos el área. Entonces el área ahora va a ser un área aferente para ese pórtico, así que esa área va a ser, para el caso de cubierta, como solo tengo 2 pórticos, pues se distribuye exactamente en partes iguales. Toda esta sería
el área aferente en el tercer piso. Esto lo vieron en análisis estructural. Esta sería área aferente en el segundo piso. Va a ser la misma que para el primer piso. Esa área aferente. Entonces aquí coloco área aferente en metros cuadrados. No recuerdo cuánto era la distancia. A ver, 2,540 menos 0,25 y 0,25. Listo, aquí tengo esta distancia desde el eje, que es igual a 0,25. Entonces sería 0,25 hasta el eje más, acá tendría 2,35 medios. En total, todo este lado de acá sería 2,35 medios más 0,25, tendría 1,425. Y de este lado, si tengo esta distancia de aquí es 0,15, entonces tendría 0,15, tendría 4 metros. ¿Listo? Así que el área aferente en el primer piso sería de 1,425 por 4 metros. 1,425 por 4 metros. Y para el tercer piso, qué pena, aquí no puedo trabajar con área aferente y no con ancho aferente, si no dejo la carga puntual, aunque yo necesito descargas puntuales, ¿no? Sí, porque después las voy a multiplicar por la longitud, pero la voy a dejar como está expresada ahí para que después no me digan que así no era. Va a dar lo mismo. Voy a primero hablar de ancho aferente en metros. Ancho aferente en metros, entonces el ancho aferente sería 4 1,4225, y para cubierta sería exactamente la mitad, 270. Muy bien, con eso calculo la carga Q3 o Q sub I en unidades de kilonewton por metro. Entonces sumo carga muerta más carga viva, 1,8 más 12,14 por el ancho aferente, que es 1,425. 1,8 más 9,06 por 1,425. 0,5 más 2,46 por 2,70. Aquí tendría 19,86. $15,47, 48. Y 8. Listo, esta sería entonces la carga uniformemente distribuida en cada piso del pórtico. Es decir,
Para este pórtico tendría entonces a nivel de cubierta una carga uniformemente distribuida de 8 kN por metro en el siguiente entrepiso. Ahí se tenía voladizo. Ah, no, acá no, en cubierta no tenía. Listo. Aquí sí tenía voladizo, es de 15.48 kN por metro. Estas cargas yo incluso se las había pedido a ustedes que las sacaran. Sale de análisis estructural, no es de esta materia. Y 19.86 kN por metro. Muy bien, entonces tengo toda la información, así que voy a sumar cargas. La carga P sub I en kilonewton va a ser calculada considerando que esta longitud del pórtico pues es de 4 metros. Longitud igual a 4 metros. Entonces tendría 19.86 por 4 metros, aquí tendría 79.44, 15.48 por 4 metros, 61, no, aquí no son 4, sí, total, en primer y segundo piso está bien, sería 61.92 a nivel de cubierta. La longitud es menor, no tiene el voladizo que es de 85 centímetros no está, entonces trabajaría solamente con 3.15. Entonces sería 8 por 3.15, 25.2. Esta es de 19.86 por 4, 15.48 por 4 y 8 por 3.15. Muy bien, entonces tengo para calcular el índice de estabilidad la carga acumulada, tengo la rigidez de piso y tengo la altura de piso. Entonces con eso calculo cada subíndice de estabilidad. ¿Cómo está organizada esta información? Voy a colocar esto acá abajo. Entonces, índice de estabilidad en el tercer piso sería la carga en el tercer piso sobre la rigidez de pórtico en el eje Y del tercer piso por la altura de piso. Entonces, carga, la total, tenemos 25.2 entre rigidez de pórtico en ese tercer piso que es de 2.865 por la altura de piso que es 2.45. Tendríamos entonces un índice de estabilidad súper pequeño, 0.036. Es decir, que si calculáramos
la deriva, considerando el efecto P delta para este pórtico, sería el desplazamiento en ese tercer piso, pues que ese dato si no lo tenemos, ustedes tienen que hacer análisis matricial y calcularlo. O sea, sería esta deriva en el tercer piso por la misma relación que vimos anteriormente. La deriva en el tercer piso por Q sub I 0.0036 entre 1 menos Q sub I. Evidentemente aquí tampoco valdrá la pena calcularlo, va a dar un valor muy pequeño, o sea que el efecto P delta no es significativo en esta estructura, ni por un lado ni por el otro, ¿listo? Ni analizando los pórticos planos, ni solamente yendo al centro de gravedad. Q sub 2 va a ser la carga en ese nivel, que sería 61.2 acumulada. Ay, aquí no he acumulado. Tengo que acumular cargas. Bueno, el tercer piso no pasaba nada porque no se acumulaba, pero P sub I acumulado sería 25.2 más 61.92, tendría 87.12 más 74.44, 161.56. Entonces, Q sub 3 sería, acumulando la carga, 87.12 entre rigidez de pórtico en el piso 2, 4081 por la altura de piso 2.50. También súper pequeño, 0.085, menor de 0.10 tampoco se debe considerar, y lo mismo va a pasar con el índice de estabilidad del piso 1. Que ya está muy pesado el tablero aquí, no me quiere reconocerlos. Bueno, sobre la rigidez 8093 por 250, que es la altura de piso. Su índice es 0.080. Entonces, en ningún caso es representativo ese efecto P delta. Esa sería entonces la forma general para calcular la deriva. Una primera forma, evaluándola directamente en el centro de masa, siempre y cuando nuestra estructura sea regular. O si es irregular, que no tenga irregularidades que generen una torsión extrema o una torsión pues normal. Y luego, evaluando esa deriva en un pórtico plano, siempre que hayamos determinado cuáles son las fuerzas sísmicas en el pórtico, y con esas fuerzas sísmicas, aplicando análisis estructural, se puede calcular directamente el desplazamiento lateral de cada pórtico. Vale la pena aquí establecer que cuando usted calcule estos desplazamientos laterales con análisis matricial, entonces de forma directa vas y los calculas contra los límites de la NSR10. ¿Listo? O sea, no pueden superar el 1%, igual que el caso anterior. Si en el centro de masa nos pasó que estaba cercano pero no estaba cumpliendo, acá tiene que dar casi lo mismo. Las fuerzas no se reducen. De lo que les expliqué en la clase anterior, previo a hacer este ejercicio, les decía, para verificar derivas siempre trabajamos con las fuerzas sísmicas totales.
Cuando ya vayan a diseñar, entonces, allá sí pueden reducir esa fuerza sísmica con base en la ductilidad que le vayan a dar a la estructura. Pero por ahora trabajamos siempre con fuerzas sísmicas totales para verificar deriva. En caso de tener una estructura con un coeficiente de importancia mayor a 1, para este cálculo de derivas usted puede tomar el coeficiente de importancia como 1. Si ya va a calcular las fuerzas sísmicas de diseño, tiene que utilizar el coeficiente de importancia que corresponda, el que sea mayor a 1. ¿Listo? ¿Hasta ahí está claro? ¿Tienen alguna pregunta?